Entonces, mientras sus compañeros terminan de inscribirse en el curso, acá estamos en la clase número 13. Si no me equivoco, me escribí mal el número. A ver, está bien. La clase número 13. Ya, y hoy día vamos a estimar el valor de un límite a partir de su gráfica, conocer e identificar límites no acotados y unilaterales. Ya, vamos a ver algunos ejemplos de ellos para que tengan una noción del concepto de qué significa límites no acotados y los límites unilaterales o laterales. Esto pertenece al curso del Khan Academy. Para los que aún no están inscritos, en el PPT que subo siempre está la información para que se puedan inscribir. Está en el sistema Betel y ahora también lo voy a subir al Masterclass, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Entonces, como bien les dije, hoy día vamos a hablar de límites no acotados y unilaterales. ¿Ya? Por un lado tenemos los límites laterales, ¿ya? Que hablan de un límite en un punto determinado, en una función determinada. Cuando nos acercamos por la derecha, no quiere decir acá que el A es positivo, ese más, sino que nos acercamos por la derecha, o cuando nos acercamos por la izquierda. Cuando ambos límites son iguales, acercándose al punto A en este caso, significa que entonces el límite es único y existe el límite en el punto. ¿Ya? Si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe y es el valor que usted encontró ahí. ¿Ya? Dígame. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo de límites no acotados, que quiere decir básicamente que cuando nos acercamos a un punto, no hay cotas, ¿ya? Pero vamos a ver para ello los recursos audiovisual del Khan Academy, que luego de esta clase se los voy a explicar en la totalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué videos son los que tiene que revisar usted? Para aquellos, sobre todo los que no están en clase, los videos de estimación de valores de límite a partir de gráfica, el límite no acotado, los límites unilaterales a partir de gráfica, y también los que tengan asíntota, y conectar el comportamiento de los límites con su gráfica. Este último video tiene que ver como con el resumen de todo lo anterior, ¿no? Por otro lado, también tiene los artículos que, como bien ya saben los que ya han trabajado en el CAN, es un documento donde uno puede ir resolviendo algunos ejercicios. Estimación de valores de límite a partir de gráfica y también sobre límites unilaterales. ¿Ya? Entonces, aquí tiene la actividad de la semana. Copiar en su cuaderno las definiciones que se van a exponer aquí, que son básicamente las que mostré recién. Y visualice nuevamente los videos o los artículos si lo estima conveniente para poder resolver las actividades. ¿Ya? Me puede preguntar sus dudas y consultas por Betel o ¿cómo se llama el otro? Correo. ¿Qué otra cosa tiene que decir aquí? Vamos a cerrar esto y nos vamos al canal. Ya. Priscila, a ver, voy a dejar de... Entonces, el primer video que vamos a ver va a ser de estimación de valores de límites a partir de gráfica. ¿Ya? Aquí tenemos la gráfica de y igual a f de x y queremos conocer tres límites diferentes. Como siempre, pausen este video y vean si pueden resolverlo ustedes solos primero antes de resolverlo juntos. Bien. Ya. ¿Escuchaban bien o no se escuchan? Sí, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces, nosotros hasta el momento hemos visto
el cálculo del límite ya de forma intuitiva aquí en las gráficas. Pregunta, ¿cuál podría ser el límite de la función? La función es esta que está aquí. Hasta el 2, esta función. Luego del 2 en adelante se cambia a esta otra función. Eso, pelotitas blancas, significa que ahí la función no está definida, ¿ya? En el caso del 2, por ejemplo, no está definida aquí, pero sí está definida en esta otra parte, ¿ya? Se llaman funciones por parte. Entonces pregunta, el límite de la función cuando x tiende a 6, o sea, cuando nos vamos acercando mucho al 6, ¿qué valor creen ustedes que tiene el límite? Pero ¿cómo puede tener valor 6? No. Aquí dice que x tiende a 6, o sea que en el eje de las x nos vamos acercando a este valor, al 6. La pregunta es, a medida que el x se va acercando al 6 en la función, el 6 está aquí, su imagen va a estar por acá. Si nos vamos acercando hacia el 6, ¿a qué punto nos vamos a... Ya, ¿me escuchan mejor? Ay, no sé si estaré yo de anfitrión. ¿Cómo está la con? Constanza, ¿quedaste tú de anfitriona? ¿Cómo se lo paso, profe? Creo que tienes que ir a participantes. Abajito aparece participantes. Y cuando te aparezca el recuadro blanco hacia el lado derecho, abajo hay 3 puntitos. Ah, ahí se cambió solo. O no sé si hiciste algo tú. Ahí lo hice. Ay, muchas gracias. Bueno, te pasaste. Ya. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Ya, chiquillos, si hasta aquí... Ah, está grabando esta cosa todavía. Pensemos en cuál es el límite de f de x cuando x se aproxima a 6. Entonces, vamos a ver. Cuando x se aproxima a 6 desde ambos lados, conforme nos aproximamos a 6 desde la izquierda, es decir, desde valores menores a 6, parece que nuestra f de x se aproxima a 1, y conforme nos acercamos a x igual a 6 desde la derecha, parece ser que nuestra f de x nuevamente se aproxima a 1, y para que este límite exista necesitamos aproximarnos al mismo valor tanto desde el lado derecho como desde el lado izquierdo. Aquí lo tenemos. Bueno, al menos gráficamente. Nunca podemos estar seguros únicamente con la gráfica, pero esta es una buena estimación y al parecer nos aproximamos a 1. Lo escribiré de un color más oscuro. 1. Ahora veamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 4. Entonces, ¿qué pasa cuando nos acercamos a 4 desde la izquierda? Bueno, conforme nos aproximamos a 4 desde el lado izquierdo, parece ser que nuestra función se aproxima a 3. Y recuerden que puede existir un límite en un valor x en donde la función por sí misma no está definida. Por ejemplo, podemos decir que después de 4 no está definida, pero parece que cuando nos aproximamos a x igual a 4 desde la izquierda, se ve que f se aproxima a 3, y cuando nos aproximamos a 4 desde la derecha, nuevamente vemos que nuestra función se aproxima a 3. Entonces, al menos de lo que podemos obtener de la gráfica, podemos notar que el límite de f de x cuando x se aproxima a 4 es 3, aun cuando la función todavía no está definida. Ahora pensemos en el límite cuando x se aproxima a 2.
Esto es muy interesante porque miren, la función está definida sobre 2. Entonces, vamos a ver. Cuando nos aproximamos desde el lado izquierdo, parece que nuestra función se aproxima al valor de 2, pero cuando nos aproximamos a x igual a 2 desde el lado derecho, nuestra función se acerca más y más a 5. No llega a 5, pero conforme pasamos de 2.1 a 2.01 y a 2.001, parece ser que el valor de nuestra función se acerca más y más a 5. Entonces, como nos aproximamos a dos valores diferentes desde cada lado, es decir, desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, podemos decir que este límite no existe. Entonces, este límite no existe. Eso es muy interesante porque en el primer caso, la función y el límite son iguales. Miren, en este primer caso, la función está definida en 6 y el límite es igual al valor de la función en x igual a 6. Sin embargo, aquí la función no está definida en x igual a 4, pero el límite existe. Aquí la función está definida en x igual a 2, pero el límite no existe conforme nos aproximamos a x igual a 2. Veamos otras funciones para obtener los límites gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de y igual a g de x. Nuevamente, pausen este video y traten de resolverlo ustedes primero. Ok, aquí tenemos el límite cuando x se aproxima a 5 de g de x. Entonces, conforme nos aproximamos a 5 desde el lado izquierdo, vemos que nos aproximamos a este valor. Voy a dibujar una línea recta. Nos aproximamos a este valor y conforme nos acercamos a 5 desde el lado derecho, parece ser que también nos acercamos a ese mismo valor. Así que a simple vista parece que este valor es 0.4. Entonces podemos decir que el límite definitivamente existe, porque cuando observamos la gráfica, aunque no es muy preciso, podemos decir que es de aproximadamente 0.4. Podría ser 0.41 o 0.456789. No podemos saber exactamente si solo analizamos la gráfica, pero parece que el valor se encuentra aproximadamente por aquí. Ok, ahora pensemos en el límite de g de x cuando x se aproxima a 7. Hagamos lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos aproximamos desde la izquierda? Es decir, desde valores menores a 7, como por ejemplo 6.9, 6.99, 6.999. Bueno, parece ser que el valor de nuestra función se aproxima a 2. No importa que la función real esté definida como g de 7 igual a 5, porque conforme nos aproximamos desde la izquierda, cuando x pasa de 6.9 a 6.99 y así sucesivamente, vemos que el valor de nuestra función se aproxima a 2, y conforme nos aproximamos a x igual a 7 desde el lado derecho, parece que ocurre lo mismo, nos aproximamos a 2. Entonces, podemos decir que esto es igual a 2. Nuevamente, la función está definida aquí, y el límite existe, pero g de 7 es diferente al valor del límite de g de x cuando x se aproxima a 7. Ok, hagamos uno más. ¿Cuál es el límite cuando x se aproxima a 1? Bueno, podemos hacer lo mismo. Desde el lado izquierdo parece ser que la función es no acotable. Conforme x pasa de 0.9 a 0.99 a 0.999 y 0.9999, esto es no acotable, tiende a infinito. Y miren, conforme nos aproximamos desde el lado derecho ocurre lo mismo. La función es no acotable, tiende a infinito. Bueno, informalmente muchas veces solamente dicen que se aproxima a infinito, pero si queremos ser más formales sobre lo que significa un límite en este contexto, como es no acotable, podemos decir que no existe. No existe.
Espérenme un poquito, chiquillos, que le estoy pasando la mamadera a mi hija. Están arriba los monitos. Ya, lo siento, es que tengo que ir a ver a mi hija. Entonces, hasta aquí, en el video, ¿les recordó algo de cómo se estima el valor de un límite cuando nos acercamos a un punto? Sí, profe. Sí, Ya, parece que necesitaban ver el recuerdo, ¿no? Ya, eso. Entonces vamos a ver otro video súper cortito de un ejemplo básicamente donde están los límites no acotados, ¿ya? Los límites no acotados son gráficamente de esta forma, ¿ya? Cuando tienden hacia el infinito, digamos, ¿ya? Pero no necesariamente las dos patitas de una función pueden ir para el mismo lado. Justo aquí se muestra la gráfica de y igual a 1 entre x cuadrada. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el límite de 1 entre x cuadrada cuando x tiende a 0? Ya, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el límite, viendo el video anterior, de 1 sobre x cuadrado? Ya, esa es la función que grafica esto, de cuando x tiende a 0. O sea, al punto al que nos tenemos que acercar es a 0 y ver cuál podría ser el límite de esa función. ¿Cuál creen ustedes que es el límite? no existe, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué cree usted que no existe? Porque no se muestra ni un límite establecido. Ya. ¿Hay alguien que opine alguna otra cosa? ¿O que opine lo mismo que Ulises? Ya. Gracias. Entonces vamos a ver. Pausa el video e intenta responder. Bueno, cuando intentes responder, observarás de manera inmediata que algo interesante ocurre en x igual a 0. Cuando nos acercamos a 0 por la izquierda y evaluamos la función 1 entre x cuadrada, obtenemos valores más y más grandes. Esto no se aproxima a un valor finito, es decir, es no acotado, no tiene cota alguna. Lo mismo sucede si nos acercamos por la derecha. Si nos acercamos cada vez más y más a 0 por la derecha, obtenemos valores más y más grandes para 1 entre x cuadrada sin ninguna cota. Una terminología que a veces se usará en esta situación donde ambos van en la misma dirección, pero no es acotado, será que el límite es no acotado. En algunos contextos escucharás a tus profesores decir que este límite no existe. Y bueno, si pensamos en obtener a un valor finito, entonces en definitiva no existe. En videos futuros empezaremos a introducir la idea del infinito y una notación que relacione los límites con el infinito, donde podemos ser un poco más específicos sobre qué tipo de límite es este. Bien, con esto en mente, veamos otro escenario. Ahora se muestra esta gráfica de aquí que puedes reconocer que es la gráfica de la función y igual a 1 entre x. Así que te preguntaré lo mismo. Pausa el video e intenta encontrar el límite de 1 entre x cuando x tiende a 0. Ya, entonces, como pudieron ver recién en la explicación, bueno, Ulises tenía toda la razón, ¿ya? No existe el límite ahí o no es acotado porque no hay un punto específico donde pudiéramos decir que la función o el límite en la función hacia dónde va cuando nos acercamos al cero, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la gráfica de 1 sobre x, ¿cuál creen ustedes que es el límite? El mismo que el anterior, es no acotado, no tiene límite, Ya, ¿y por qué piensa eso?
porque la línea no choca en ningún momento, o sea, no se cruza y ya tampoco llega a un final. Ya. ¿Quién está hablando? Porque no me aparece el nombre. Priscila. Gracias, Priscila. Muy bien. Pausa el video e intenta encontrarlo. Bien, en esta ocasión, cuando nos aproximamos por la izquierda, obtenemos valores más y más negativos, mientras que cuando nos aproximamos por la derecha, obtenemos valores más y más positivos. En esta situación en donde el límite es no acotado pero va en distintas direcciones, recuerda, en el ejemplo anterior teníamos un límite que no estaba acotado pero que tanto por la derecha como por la izquierda iba en dirección positiva. Sin embargo, aquí por la izquierda vamos en dirección negativa y por la derecha vamos en dirección positiva. Entonces, si piensas en el límite cuando nos aproximamos a un punto y no nos aproximamos al mismo valor o a la misma dirección, entonces, claramente, diremos que el límite no existe. Así que, en esta ocasión, tenemos la situación donde el límite es no acotado, pero apuntamos en diferentes direcciones cuando nos acercamos por la derecha que cuando nos acercamos por la izquierda. Entonces diremos que el límite no existe. Espero que esto te sea de ayuda. Nos vemos en otro video. Ya, bueno, entonces en el último video ahí, como pudieron ver, los límites no acotados tienen que ver cuando la función tiende hacia infinito. Puede que en ambos tienda hacia el mismo lado. En ambos lados me refiero a el límite por la izquierda o por la derecha. O puede tender por un lado a infinito positivo y infinito negativo, y ahí sí o sí el límite no existe. ¿Ya? Entonces, para practicar un poco lo de los dos videos, ¿ya? Vamos a ver este artículo, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Por mi parte no. Ya, gracias. Entonces, hay una diferencia importante entre el valor al que se aproxima una función, que llamamos límite, y el valor de la función en sí, en el punto. Las gráficas son una buena herramienta como para comprender las diferencias. Fíjese aquí, ¿ya? Acá tenemos una función donde ese puntito abierto que está ahí indica, miren cómo, que no está definida para x igual a 2. O sea, quiere decir que la función en ese punto, ¿ya?, se indefine. Esta es la función que está graficada ahí, ¿ya? Ahora, que no esté definida en un punto no significa que el límite no vaya a existir, ¿ya? Por ejemplo, vemos que en el valor de la función no está definido, pero el valor del límite es aproximadamente 0,25. ¿Ya? Si observan ahí el paréntesis, hay que mirar la segunda coordenada, ¿ya? Vea que se va acercando más y más al 0,25, ya sea por un lado o por el otro. Entonces, esa es como una noción básica del límite para verlo de manera gráfica. ¿Ya? Es importante que recuerde que estamos tratando con aproximaciones, no con un valor exacto. ¿Ya? Podemos acercarnos más y más para obtener una mejor aproximación, ¿ya? Pero siempre lo que estamos viendo de manera gráfica para determinar un límite es una aproximación al valor. Hay casos en que claramente se ve cuál es el valor, pero en otros, como en de recién, no necesariamente. ¿Ya? En los siguientes ejemplos pone de relieve casos interesantes del uso de la gráfica para aproximar límites. En algunos de ellos el valor del límite y el valor de la función son iguales y en otros no. ¿Ya? A veces el valor del límite es igual al valor de la función en el punto, pero no siempre sucede eso. ¿Ok? Entonces pregunta, ¿cuál es una estimación razonable para el límite de g de x? G de x es esta función celeste que está aquí, cuando x tiende a 1. ¿Cuál sería un valor razonable para el límite?
¿Cuál creen ustedes que es? 1,9. 1,9, positivo o negativo. Aquí tengo más alternativas. Negativo. Ya, fue la Priscila de nuevo la que habló, ¿cierto? Entonces, fíjese aquí, si nos estamos acercando en X al 1, yo tengo que ver a dónde se están aproximando mis valores. Y aproximadamente es... ¿Cuál es el valor que está aquí? ¿Será 1,9? Es aquí más o menos a donde se está aproximando. ¿Será el menos 1,9? Acá tenemos otra opción, el menos 1,4. O el Menos 1. 1,4, profe. ¿Sí? ¿Por qué, Menos Bastián? 1,4. Ya, ¿por qué cree que el menos 1,4? Porque está antes que el 1,9 negativo. Ya, el 1,9 negativo está como un poquito más abajo, ¿no? Entonces, vean. Esto lo puede hacer de nuevo después ustedes, ¿ya? Supóngase usted que yo hubiera, bueno, ya no me puedo devolver, marcado el menos 1,9, que igual era una estimación razonable, Priscila, pero como nos dio dos opciones dentro del mismo rango, hay que buscar la que más se acerque, ¿ya? Ahora, si no podemos comprobar bien, usted aquí, porque esto lo van a poder ver de nuevo si lo estiman conveniente, podemos ver la explicación, entonces aquí tenemos la representación del acercamiento hacia el 1 y qué pasa con el límite. Por la derecha y por la izquierda se van acercando hacia el mismo punto y ese punto pareciera ser que el más adecuado sería el menos 1,4. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con el otro. ¿Ya? Ahí teníamos una en el caso de que la función evaluada en el punto es la misma que el valor del límite, pero en otros casos el límite no es igual al valor de la función. Acá tiene un ejemplo, ¿ya? Que son funciones definidas por partes. Entonces, ¿cuál sería la estimación razonable para el límite de la función en 1 en una función de esta manera, donde aquí, ¿qué significa esto? La imagen de cuando x vale 1 no es aproximadamente el 4, un poquito más, sino que es 1,8, pongamos que está ahí, casi el 2. ¿Ya? Ese punto pintado significa que cuando x valga 1, la función vale, g de 1 vale este puntito que está aquí, y no el que está acá. Pero eso no implica que no podamos determinar el límite de cuando x tiende a 1. Cuando nos vamos acercando al 1 en la función se va acercando por aquí y por acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, sabiendo eso, cuál sería un valor razonable de ese límite? 1, 1,7, 4,2, 5,1. Voy a devolverme al dibujo. ¿Cuál sería un valor razonable? 4,2. Ya, espera mi hija. Ya, súper bien. Porque se está acercando más o menos al 4, pero es un poquito más que el 4. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? No. Ya, súper. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante con este ejemplo que se muestra aquí? Que en los límites no necesariamente el valor de la función en el punto es el valor del límite, ¿ya? Porque en este caso fíjense que el valor de la función en el punto es como 1,8, 1,9 y el valor del límite es 4,2. ¿Ya? Eso es importante recordar. Y aun cuando una función no esté definida para algún valor de x, no significa que no vaya a existir el límite.
¿Ya? Por ejemplo, en este caso aquí, la función no está definida para ese punto. La gráfica de esta función está aquí, x partido por seno de x, esa función, esa gráfica, ¿ya? Me esperan un poquito, que están tocando la puerta. Ya, ahora sí. Entonces, en este ejemplo el límite parece ser 1, porque a eso parecen acercarse los valores cuando en x nos vamos acercando a 0. ¿Ya? Estamos calculando el límite de la función cuando nos acercamos al 0. ¿Ya? Entonces el límite para esta función sería 1. Pero aún así la función evaluada en ese punto no existe, ¿ya? Porque de hecho se indefine porque es fraccionario. Entonces, viendo eso, ¿cuál es una estimación razonable para el límite de cuando x tiende a menos 4 de la función que está graficada aquí? ¿Cuál sería una estimación razonable? Voy a bajar para que vean las alternativas. ¿Cuál sería el valor? 4, 3,1, 3,3. Aquí tenemos. Debería irse acercando, claro, como el 3,3, porque el 3,8 está un poquito más arriba. Muy bien. Reforzar la idea clave. El valor de la función en x igual a menos 4 es irrelevante para encontrar el límite. Lo único que importa es averiguar a dónde tienden los valores de y conforme nos vamos acercando al x igual a menos 4. ¿Ya? Por otro lado, cuando la función está definida para un valor de x, eso no quiere decir que el límite necesariamente vaya a existir, o sea, ese valor, ¿ya? ¿Cuál es una estimación entonces razonable para el límite de cuando x tiende a 3 de g de x? Acá tenemos la función g de x que está definida por partes. Por un lado, tenemos este bracito por la izquierda, y por la derecha sigue así. Como ahí está abierto y acá está pintado, significa que cuando x vale 3, la imagen es menos 3. Ahora, la pregunta es, no estamos buscando la imagen, sino que el límite de cuando la función tiende al 3. ¿Cuál sería una estimación razonable de ese valor? Podría ser el menos 3, podría ser 1, podría ser 4, o el límite no existe. No existe. ¿Por qué no, Ulises? No me acuerdo. Pero sé Ya. que no existe. Pero sabe que no existe. Ya, ¿alguien más? Ya, bueno, como bien dice Ulises, el límite no existe, pero no existe porque si nos acercamos por un lado al 3 en la función, se acerca al menos 3 por la derecha, ¿ya? Y por el otro lado, se acerca, por la izquierda se acerca al 4, por lo tanto. Si por un lado se acerca a un valor y por el otro lado se acerca a otro valor distinto, significa que en ese punto el límite no existe. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, algo que es como para recomendarles, hay calculadoras gráficas que sirven para poder hacer estos análisis de los límites, que uno los puede graficar y poder visualizar mejor el límite. ¿Ya? Una de ellas es Desmos, creo que yo la tengo aquí abierta, se las voy a mostrar. Este es Desmos, ¿ya? Y uno puede graficar funciones. Yo tengo graficado una función no acotada, ¿ya? Pero podemos graficar distintas funciones y funciones por partes. Ya les voy a mostrar. A ver, podría graficar x más 1. Esta función por partes. X mayor
Ya, y tenemos 1 sobre X. Cuando X es menor que 1. Ya, entonces miren, aquí yo acabo de graficar una función en Desmos, ustedes escriben Desmos, calculadora gráfica, no sé, en Google, y pueden llegar a esta calculadora que sirve para graficar, pueden obtener los valores, las tablas, ¿ya? Y aquí yo grafiqué una función por parte. Para los valores menores al 2 o iguales, la función se llama 1 sobre X, y para los valores mayores que el 2 se llama X más 1, ¿ya? Y podríamos buscar, por ejemplo, el límite de cuando X tiende al 2. En este caso, el límite existe cuando X tiende a 2. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe o no? No, porque tiene dos valores distintos. Bien, ¿ya? No existe porque tiene dos valores distintos a medida que nos vamos acercando al 2. Por la derecha tiende a este valor que está aquí, ¿ya? Que sería el 3,053, y por acá tiende al valor 0,5. ¿Ya? Entonces, mire, lo bueno de la gráfica del Desmos es que uno se puede ir viendo los valores, ¿ya? Si necesita ver la tabla, se pone acá uno. Voy a copiar la función, aquí le vamos a poner la tabla, ¿ya? De la misma función que tengo arriba, aquí tengo la tabla. Bueno, esta en 0 está indefinida porque como es fracción, el denominador no puede ser 0, ¿ya? Pero podemos ir viendo los valores en una herramienta útil, el Desmos, por si la quieren utilizar, ¿ya? Vamos a hacer unas preguntas de resumen aquí para este tema. Es siempre cierto que el límite de una función cuando X tiende a es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Es cierto eso o no? De nuevo, es cierto que el límite en una función cualquiera, y lo estamos calculando cuando X tiende a un valor determinado que X le pusimos A. El valor de ese límite es siempre el valor de la función evaluada en el punto. ¿Sí o no? ¿Creen? ¿O se me cayó internet? Se ve. Benjamín Espinosa, ¿qué crees tú? ¿Es siempre cierto o no es cierto eso? Espero, pero estoy pensando. Ya. Constanza, ¿qué crees tú? O alguien que no ha hablado, el Renato Manzano. Renato, ¿qué cree usted? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿O siempre es cierto, sí o no? Johan Martínez, ¿qué piensa usted?
Yo creo que no. Ya, ¿por qué no? No sé. Me pilló. Bueno, gracias por su respuesta. Y claro que está bien, no es siempre cierto, ¿ya? ¿Por qué no es cierto? Por los ejercicios que vimos, no siempre cuando uno se va aproximando al valor de una función, a una función en un X determinado, el valor va a ser la función evaluada en ese punto, ¿ya? Y a ver si aquí podemos o pueden visualizarlo un poco mejor. ¿Cuál proposición describe mejor la manera como las gráficas nos ayudan a razonar acerca de los límites? Por un lado tenemos una gráfica nos ayuda a aproximar un límite al permitirnos estimar el valor finito de y al que nos acercamos. Desde ambos lados, cuando el valor de x está más y más cerca de algún valor. Eso por un lado. Y por otro dice, una gráfica es una herramienta excelente para encontrar siempre el valor exacto del límite. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es verdadera? ¿O es más adecuada? La primera, Benjamín Espinosa. ¿Y por qué cree usted eso? porque nunca va a ser nunca se puede encontrar un valor exacto de la gráfica. Mire. Ya, bien, pero no necesariamente siempre encontramos el valor finito, ¿ya? A veces se puede, a veces no se puede, ¿ya? Y hay límites que no son acotados, así que no necesariamente vamos a encontrar un valor exacto, como dice la otra aseveración. Ya, súper. Y como me queda poco tiempo, creo, esta clase es de 1 hora, claro, me quedan 3 minutos. Yo quería avanzar todo esto con ustedes, pero veo que no. Así que voy a modificar el PPT, ¿ya? Esta que está aquí, eso que están mirando ahí, va a ser la actividad número 8, ¿ya? La voy a activar. No sé, ¿cuándo prefieren que se las active? ¿El lunes o hoy día? El lunes. Ya, ¿y del lunes la va a alcanzar a responder hasta el miércoles? Sí. Ya, ¿y el resto qué opinas? Profe, no le haga caso. Hoy Ya. día nomás. Hoy día, No, pues profe, el Está loco, lunes. está loco. Ya, de esta manera va a ser la actividad número 8. La función esta está definida para todos los números reales, excepto cuando x está en el -4. Aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es una estimación razonable para el límite de la función cuando x tiende a -4? Vean aquí, ¿cuál sería el valor razonable? Y uno va a marcar la alternativa. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa más adecuada? Escucha, este de hecho lo hicimos recién. ¿Cuál es? Matriz. Esa. Ya. Supongamos que usted no se dio cuenta que era el 3,3 y puso el 3,8. Después de que usted marca la alternativa, que es correcta, aprieta comprobar. ¿Ya? Yo voy a marcar una que no es. Ya, dice, vuelve a intentarlo. Está incorrecto. Entonces, y si no entiendo, usted puede apretar aquí, obtener ayuda o continuar sin pistas. Si yo aprieto obtener ayuda, me aparecen algunas pistas o videos que me pueden ayudar a comprender cuál sería, bueno, y aquí está la explicación también, ¿ya? Esto es para algunos que no han visto esto. Ahora, ¿cuál es el problema de cuando yo no marco a la primera la alternativa correcta? Mire, ahora la voy a marcar, revisar, ya, ahora está bien. Fíjese acá en el puntito gris, no está verde, por lo tanto significa que su nota ya no es un 7, ya bajó, como es 4, bajó 25%, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, después aprieta siguiente y responde las otras. Lo que tiene que hacer usted para obtener el 100 es reiniciar de nuevo este control. Lo responde todo de nuevo y después lo contesta de nuevo y así puede subir
su puntaje. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Son solo 4 preguntas, o sea, esto lo hacen menos de 10 minutos. ¿Y qué más? Bueno, así es la forma en la que está, ¿ya? El límite de cuando, por ejemplo, aquí, ¿ya? El límite no existe, ¿ya? Aquí lo marco verde porque está correcta la primera, ¿ya? Entonces ese puntaje sí cuenta para la nota. ¿Alguna duda? No. Ya, súper, ¿todo claro? Entonces,